Listo, doctor José Antonio Bolocha, le doy pase para la segunda sesión, le doy. Bienvenido, adelante, por favor. Bien, muchas gracias, querido amigo. Bien, buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a nuestra jornada académica programada para el día de hoy. Un agradecimiento a la institución Inglades por la gentil invitación. Para el día de la fecha, hemos programado, y dentro del marco del diplomado que vienen siguiendo, una temática muy interesante. Vamos a abordar dos tópicas. Por un lado, la investigación preparatoria y de otro lado, la etapa intermedia en el marco del proceso penal peruano. Creo yo que resulta siendo imperativo, a suerte de notas propedéuticas, realizar algunas precisiones en cuanto al proceso penal en general. Y dentro de ello, dentro del proceso judicial, en términos macro, en términos generales. Una idea que quiero que ustedes afinquen, que interioricen, es qué es el proceso. Porque a partir de allí vamos a poder entender cuál es su finalidad, cuáles son sus características, qué es lo que busca el proceso. Inevitablemente ya no nos encontramos en momentos en donde la solución del conflicto estaba establecida, estaba enmarcada a la ley del más fuerte. Aquellos momentos en donde cuando aparece la venganza privada, en donde el más fuerte imponía sus intereses sobre el más débil, allá donde esa venganza privada luego fue trascendiendo y se incorpora a una suerte de interés público y la acción popular surge, cobra vigencia. Es decir, esa venganza privada que estaba relegada, que estaba sectarizada al afectado, al perjudicado de un hecho, luego por la gravedad, por la grave alarma del mismo, esto va alejándose del privado y ya ingresa, ¿no?, la sociedad, ya ingresan toda la ciudadanía al tener interés en que este hecho se solucione, lo que hoy conocemos como delito. Definitivamente que recordar aquellos momentos de la venganza privada, de la venganza pública, establecer aquella autotutela en donde se nos otorga facultades para poder responder, para poder realizar repulsa frente a agresiones a nuestros intereses. Hoy por hoy el proceso se sitúa como aquel mecanismo racional de solución de conflictos. Hay que entenderlo así, ¿eh? Ya no hablamos de venganza privada, ya no hablamos de una venganza privada con ribetes públicos, a la gravedad del hecho, ya no hablamos de una suerte de autotutela, sino hablamos de un mecanismo racional que permite la solución de conflictos. Ese mecanismo racional cuyo titularato lo tiene el Estado es el proceso. El proceso es una forma de solucionar los conflictos que el Estado en monopolio lo otorga. Solamente el Estado es el único legitimado para aplicar el castigo. Solo el Estado, a través de la función jurisdiccional, es que lleva a cabo el proceso judicial. Si usted echa vista al artículo 138 y 139 de nuestra Carta Política y Jurídica de 1993, se dará cuenta cómo es que el constituyente de 1993 estatuye de manera perspicua que el Poder Judicial, quien regenta la función jurisdiccional, es aquel legitimado para resolver el conflicto de intereses a través del proceso. Es, por tanto, el proceso un mecanismo racional. Es, por tanto, el proceso aquel mecanismo que el Estado ha instituido, ha normativizado en la Constitución para que los ciudadanos que se sientan afectados en sus intereses, a aquellos ciudadanos que estén inmersos en un conflicto intersubjetivo de intereses, acudan al proceso judicial. No utilicen las vías de hecho, no utilicen los medios violentos
para solucionar el conflicto, sino se acuda al proceso. De tal manera que, prima facie, el Estado prohíbe la autotutela. Ojo, sin embargo, afinquemos una idea. La autotutela resultará siendo válida únicamente en aquellos supuestos en donde el Estado reconozca explícitamente esa capacidad de autotutelaje que puedan tener las personas, que podamos tener los ciudadanos, exempli gratia. Si uno revisa el artículo 20 de nuestro Código Penal, encontrará estatuida la legítima defensa de bienes propios o de terceros, bienes jurídicos me refiero. Si uno revisa el Código Civil, encontrará la defensa posesor extrajudicial. La propia ley, entiéndase, ley en sentido material, autoriza, legitima esa autotutela. Es decir, el Estado le entrega al particular aquella capacidad de respuesta, aquella capacidad de repulsa, aquella capacidad para poder reaccionar, responder ante la afectación, ante la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sea en la órbita penal, sea en la órbita civil y en las distintas disciplinas jurídicas. Por eso, en principio, el Estado prohíbe la autodefensa. Sin embargo, sí la legitima, sí la autoriza a través de determinados mecanismos estatuidos, establecidos previamente en la ley. Quedémonos con esa idea. Insisto, el proceso es un mecanismo racional de solución de conflictos. El Estado es el único legitimado para aplicar el castigo. El Estado, conforme nuestra Carta de Navegación de 1993, es el encargado a través de sus órganos jurisdiccionales de administrar justicia. Y esta administración de justicia lo que propende, lo que busca es la solución de un conflicto de intereses, la dilucidación de una incertidumbre jurídica. Finalmente, estos son los fines del proceso y así ha quedado anclado en nuestra norma procesal civil. Muy bien. Ya que la tópica que nos converge el día de hoy es la investigación preparatoria, no hay duda alguna que sobre el proceso penal se ha escrito mucho, se ha debatido de manera enjundiosa, han existido y siguen existiendo pronunciamientos jurisprudenciales, pero sin duda alguna es un tema que suscita la atención de todos nosotros. No es un tema acabado, al contrario, vemos a diario la expedición de normas que modifican, que abrogan, que derogan dispositivos legales de tipo procesal penal y que sin duda alguna resulta siendo necesario su conocimiento, resulta siendo en escenarios altamente epistémicos como estos, poder dialogar, poder reflexionar. No se trata de traer conocimientos manidos, trillados, sino de reflexionar, de buscar cuál es ese aporte que trae la norma, buscar reflexionar en torno a los alcances. Y lo que vamos a ver el día de hoy, de manera muy somera, es algunos aspectos principales de la ley 32.130, ¿no? Que sin duda alguna, esta ley, que fue dictada el año próximo pasado, evidentemente dio un giro copernicano a la manera en cómo se veía el proceso penal y específicamente y anclándonos en las primeras etapas del proceso penal, en los primeros procedimientos que componen al proceso penal, fases, etapas, procedimientos que el proceso penal nos trae. Esta ley 32.130, muy debatida, muy vitoreada por algunos, muy lapidada por otros, pero que sin embargo le dio un giro copernicano, le dio otro halo a la investigación del delito. Vamos a discurrir algunas ideas principales sobre esta ley que sin duda alguna ya viene operando ineluctablemente y que podemos hacer quizás hasta este momento una suerte de balance
en cómo se viene operando, cómo se viene dando. Sí, bueno, en una estadística arbitraria que puedo traer, si es que resulta siendo positivo, si es que falta hacer algunos ajustes, cómo se recepcionó por parte de la Policía Nacional del Perú, porque de eso se trata el tema que vamos a conversar, de la investigación preparatoria. Y dentro de la investigación preparatoria, incardinada la investigación preparatoria, lo que hoy le ha venido a denominar el legislador procesal penal, la investigación preliminar del delito. Viejo cuño, vieja denominación que ya nos traía el Código de Procedimientos Penales de 1939, vigente en 1940, pero que en puridad, creo yo, que más allá de la denominación, más allá del nomen juris, más allá del título o el epígrafe que buscamos consignarle o busquemos darle, se trata del contenido. ¿Qué es lo que dimana del contenido de la investigación preliminar? ¿Qué es lo que dimana de la investigación preparatoria? ¿Qué se entiende por dichos procedimientos? ¿Qué es lo que se propende llegar? No se trata de la repetición de un concepto, de una definición, sino de poder interiorizar el alcance de lo que realmente significan. Porque evidentemente emitir un dispositivo legal en donde extrapolo la facultad de investigar de la agencia persecutora y se la traslado a la agencia policiva, a la agencia policial, a la Policía Nacional del Perú, y le encargo únicamente al agente fiscal, al agente del Ministerio Público, al representante del Ministerio Público, aquel que ostenta el titularato de la acción penal, le encargo la conducción jurídica de la investigación, le encargo el batutaje jurídico de la investigación, aquel que le da la santidad jurídica a aquellos actos. Y habría que entender en qué consiste ello. Porque claro, podemos nosotros hablar de soles y bemoles, hablar de marchas y contramarchas de la ley 32.130 y cómo se viene dando actualmente. Sin embargo, lo que queremos nosotros ingresar a estudiar, a conversar, a reflexionar, es esos alcances de la investigación preparatoria a propósito de esta ley 32.130 y sobre todo avanzando un poco más sobre la etapa intermedia o el procedimiento intermedio, ¿no? Que no es otra cosa en términos generales, y si queremos traer una frase sinóptica de lo que viene a ser la etapa intermedia, aquel procedimiento expurgatorio, aquel procedimiento saneatorio, aquel procedimiento de excomunión, aquel procedimiento que lo que busca es filtrar para que no toda causa pueda avanzar en el proceso penal, que no toda pretensión del agente persecutor del delito presentado en una acusación pueda trascender a juicio cuando realmente no exista mérito para ello. Y se verá, fíjense, ya recientemente el acuerdo plenario 7/2023 emitido por la excelentísima Corte Suprema de la República del Perú ha establecido un estándar probatorio para la etapa intermedia, lo que se llamaba sospecha suficiente para que el fiscal pueda emitir su requerimiento acusatorio. A propósito de la sentencia plenaria casatoria 1/2017 de lavado de activos, ya hoy hablamos de la probabilidad prevaleciente o probabilidad prevalente. Ya estamos hablando de estándares, ¿no?, que se exigen para la etapa intermedia y para que el fiscal pueda, entiéndase, legítimamente, válidamente, emitir un requerimiento incriminatorio. De tal manera que para la presente sesión vamos a conversar algunas líneas generales de la investigación preparatoria y algunas líneas sinópticas de la etapa intermedia o procedimiento intermedio. El respetado maestro César San Martín Castro le denomina procedimiento de la investigación preparatoria o procedimiento intermedio. Entiéndase estas dos etapas, estas dos fases, estos dos momentos, estos dos procedimientos que el día de hoy vamos a reflexionar puntualmente.
Eh, el procesalista peruano, Arsenio Oreguardia, fíjense, cuando aborda lo atinente al derecho procesal penal, y me parece de suyo importante antes de desarrollar todo este andamiaje de ideas sobre la investigación preparatoria y la etapa intermedia, sinópticamente hablando, evidentemente, fíjense, hace alusión a que el derecho procesal penal, y hay que hacer esta fingencia, es un conjunto de normas e instituciones. Jamás olvide, cuando se anteponga la palabra derecho, derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho comercial, derecho penal, cuando se anteponga la palabra derecho, está haciendo alusión a un conjunto de normas, a un conjunto de principios, a un conjunto de instituciones. Y a partir de ahí vamos a estructurar lo que es, por ejemplo, el derecho procesal penal, conjunto de normas, conjunto de principios, conjunto de instituciones, por medio de los cuales hablamos del derecho procesal penal. El Estado, ojo, ejerce su facultad de investigar, juzgar y sancionar. ¿Qué cosa? Aquellas conductas que transgreden, que son consideradas disvaliosas, que son consideradas reprochables. Y claro, este conjunto de comportamientos, de conductas que son consideradas que transgreden el orden social establecido, van a encontrarse detalladas previamente y en la ley. Hablamos del Código Penal. Entonces, vamos deslizando ya algunas ideas. Conjunto de normas, de principios, de instituciones por medio de los cuales el Estado ejerce su facultad, ejerce su poder de investigar, de juzgar, de sancionar aquellas conductas que transgreden el orden, aquellas conductas que son establecidas como delito en la ley penal. Y acá deslizamos la idea. El derecho procesal penal no hace sino, me adelanto, viabiliza, concretiza, corporeiza, le dota de alma al derecho penal material, al derecho penal sustantivo. El derecho procesal penal le da ese halo, le da ese soplo divino al derecho penal material, al derecho sustantivo, porque no puede existir solamente un derecho penal, porque el derecho penal no es nada sin el derecho procesal penal. El derecho procesal penal le da esa chispa para que el derecho penal pueda concretizarse. De allí la importancia del derecho procesal penal. Y dentro del derecho procesal penal vamos a estudiar una institución tan trascendente como es propiamente el proceso penal. Y claro, este proceso penal, como ustedes conocen, va a tener una finalidad. Y hay que entenderlo así, fíjense. Si usted toma en cuenta qué es el proceso o qué es proceso a partir de su acepción prístina, a partir de cómo viene siendo elaborado su estructura gramatical. Proceso. Proceso viene de proceso. Caminar hacia adelante. Miren. Y es por una sencilla y llana razón. ¿Por qué proceso en su acepción prístina no es sino caminar hacia adelante? ¿Por qué? Porque el proceso se va a componer de etapas, de momentos, de fases, de sucesos, de eslabones. Es una escala graduativa. Se va avanzando hacia adelante, se va caminando hacia adelante, buscando la consecución de una finalidad. Por eso es un proceso, porque va en avance, va en progresión, va en caminación. Claro, de allí va a dimanar, de allí va a brotar, de allí va a emerger el principio de preclusión procesal. Y por el principio de preclusión procesal habría que entender que el proceso ciertamente está dividido en fases, en etapas y en procedimientos y mira hacia adelante, mira hacia el futuro.
La preclusión implica el cierre de una etapa, el cierre de un estanco para pasar a otro. Empero, esto se entiende en el marco de la regularidad. Esto quiere decir, si hay afectación de derechos fundamentales en una etapa procesal, exempli gratia, verbi gratia, por ejemplo, el derecho de defensa, inexorablemente no podremos decir, ya precluyó la etapa. No. Cuando hay transgresión grosera de derechos fundamentales, como el derecho de defensa, evidentemente este principio de preclusión procesal no cobrará vigencia, sino que por el contrario, echará vista, se asomará la nulidad procesal. ¿Y esto por qué? Porque hay una afectación flagrante de los derechos fundamentales. Entiéndase, verbigracia, del encartado, del imputado, del indilgado, del indiciado, del acusado, del procesado, del encausado. Imagínense, se le viola el derecho de defensa, no se le anotició, no se le notificó durante toda la investigación preparatoria y no podemos decir que bajo pretexto de la preclusión procesal, que ya se cerró una etapa, ya se cerró un procedimiento, trasvasando, afectando derechos fundamentales. No, allí decae el principio de preclusión procesal por la afectación grosera, flagrante, manifiesta, evidente, axiomática de los derechos fundamentales. Y evidentemente la nulidad, al asomarse, se tendrá que retrotraerse hasta momentos antes de la afectación del derecho fundamental, evidentemente. Sin embargo, esta alocución la realizo a partir de lo que significa el proceso. Caminar hacia adelante, ir hacia adelante, siempre hacia adelante, sí, pero hay excepciones cuando se afectan derechos fundamentales. No podemos ir hacia adelante. Tenemos que regresar al momento de la afectación, ¿no? Pero claro, afincándonos a la finalidad del proceso. Mire, nuevamente voy a apoyarme en lo que el profesor Arsenio Oreguardia, profesor peruano, nos trae sobre el proceso penal. ¿Cuál es esa finalidad? Miren, el proceso penal, si queremos verlo de esta manera, porque, ojo, si no logramos entender la finalidad del proceso penal, créanme, no le vamos a encontrar sentido a los distintos procedimientos. Tenemos que interiorizar cuál es la finalidad del proceso penal. Si no logramos interiorizar, si no logramos abstraer la finalidad del proceso penal, no podremos entender las distintas etapas, procedimientos, fases de este proceso penal. Porque la télesis, la finalidad del proceso penal, es lo que va a encaminar la actividad de todos los sujetos procesales. No es simplemente pensar que el fiscal está en el proceso penal para acusar. No es solamente pensar que la defensa y el imputado están simplemente en el proceso penal para pregonar inocencia o que el agraviado para pregonar afectación a sus derechos. Hay que mirar la finalidad del proceso penal. Y miren, Arsenio de Guardia, con una suficiencia académica que lo caracteriza, aún con la edad que tiene, todavía tenemos la suerte de tenerlo con vida y esperemos por muchos años más. Hace alusión que el proceso penal tradicionalmente se entendía únicamente desde una finalidad represiva, que solamente buscaba sancionar el delito, que únicamente se veía el proceso penal como un mecanismo para aplicar el derecho penal material, como un mecanismo para aplicar el derecho penal sustantivo. Pero Arsenio de Guardia, con una pluma muy ligera, pero rigurosa en el fondo, en sus trabajos de derecho procesal penal que tiene, un libro maravilloso en 3 tomos, hace alusión a que hay una finalidad restaurativa. No solamente busca sancionar el delito, aplicar el derecho penal material, sino también restaurar la lesión ocasionada por el delito. ¿A quién? A la víctima, al agraviado. Entonces, miremos al proceso penal a través de una finalidad represiva y a través de una finalidad restaurativa. Y si queremos ir
más clásicamente y hablemos de la finalidad del proceso penal, de allí que vamos a poder entender qué es lo que persigue. Miren, hay una finalidad inmediata del proceso penal. Y esta finalidad inmediata la podemos resumir en una línea. La finalidad inmediata del proceso penal no es sino la obtención de la verdad material. La finalidad inmediata del proceso penal es la realización de actos de investigación con la finalidad de ¿qué? Recabar información, establecer qué es lo que ocurrió, cuándo sucedió, quién lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo, con qué, con quiénes. Establecer lo que sucedió. Y no es sino obtener, buscar, arribar a la verdad. Diría el profesor Jordi Ferrer Beltrán de la Escuela de Girona, tanto el proceso penal, tanto la teoría de la prueba, comparten una finalidad en común y es la búsqueda de la verdad material, la búsqueda de la verdad histórica. No se trata únicamente de hablar de una verdad procesal, de una verdad postiza, de una verdad formal. Se trata de la obtención de lo que realmente pasó. No le podemos dar una respuesta al litigante a partir de lo que hizo el fiscal, a partir de lo que hizo la defensa y por tanto se construye una verdad procesal. Porque claro, si hablamos de una verdad procesal únicamente estamos hablando de una verdad del proceso, de una verdad construida, de una verdad reconstruida. ¿Y qué sucede si existe un hierro al momento de construir esa llamada verdad procesal? ¿Qué sucede si erramos, si la agencia persecutora hierra al momento de defender su acusación? ¿Qué sucede si la defensa hierra al momento de sostener su postura absolutoria? ¿No les parece que tendremos inocentes condenados y absueltos culpables? Evidentemente. Entonces hay que buscar la verdad. Es un tema que se trabaja mucho en epistemología jurídica, se trabaja mucho en filosofía del derecho, pero la verdad que uno debe de propender a alcanzar con el proceso penal es la verdad material, es la verdad histórica, es la verdad real, no la verdad postiza, no la verdad procesal, no la verdad formal, no la verdad construida por el fiscal y la defensa, porque si finalmente hierran, no se alcanzará la verdad. Se alcanzará una respuesta cosmética, estética, que la sociedad espera, pero que finalmente no se compagina con la verdad, una verdad correspondencia con lo que pasó. De allí que tengamos en cuenta esto. Una finalidad inmediata en la doctrina, alcanzar la verdad, buscar la verdad a través de la investigación, a través del proceso. Pero hay también una finalidad mediata, que es lo que se logrará después de realizar la investigación, después de obtener esa verdad. Cuando llegamos a la verdad real, cuando obtenemos la verdad histórica, cuando palpamos la verdad de lo que sucedió, lo que corresponde ahora sí es la aplicación del derecho penal material, la aplicación del derecho penal sustantivo, la aplicación de nuestro derecho penal. ¿Y qué aplicamos con el derecho penal? Vamos a aplicar las consecuencias jurídicas del delito. ¿Cuáles son? La pena, la reparación civil, las medidas de seguridad, las consecuencias accesorias. Entonces, fíjense cómo se define. Busco la verdad real. Y una vez que tengo la verdad, una vez que palpo la verdad, ahora aplico el derecho penal material. Y el derecho penal material me dirá, por ejemplo, el artículo 151 del Código Penal tipifica el delito de coacción y me establecerá cuál es la pena, no mayor de 2 años. Se entiende que luego de la disquisición que se realiza en el seno del proceso penal, una vez que hayamos obtenido esa verdad real, esa verdad histórica, corresponde la consecuencia de ello, la aplicación del derecho penal material. ¿Y qué es la aplicación del derecho penal material? Analizaremos si el hecho es típico, antijurídico, culpable y veremos cuál es la pena que se le va a adosar a ese ciudadano. Entonces, está clara la finalidad del proceso penal. Investigo, realizo actos de investigación, medios de investigación, recabo elementos de prueba, recabo datos de prueba, establezco la realidad del hecho, establezco el carácter delictuoso del acto.
Vinculo ese hecho de naturaleza delictiva con el imputado. Todo ello en el seno del proceso penal. Y finalmente aplicaré la pena que corresponda. Evidentemente, de establecerse la responsabilidad penal de esta persona. Entonces, ideas liminares, muy rápidamente, un paseo muy rápido por lo que fuera la evolución normativa. Y yo quiero que tengamos en cuenta, miren, hemos tenido nosotros hasta la fecha 5 códigos. 5 códigos. Y eso no olvidemos, por favor. El Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863 salió a la luz también con todo un conjunto normativo. El Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920. El Código de Procedimientos Penales de 1940. El Código Procesal Penal del 91 y por último, nuestro actual Código Procesal Penal del año 2004, que con todas sus metamorfosis, con todo ese aliento de Frankenstein que se ha convertido porque se ha mutilado, lo han modificado, le han aplicado leyes especiales, entiéndase, emitido leyes especiales, etcétera. Pero hoy lo tenemos, quizás un Frankenstein, pero es el Código Procesal Penal del 2004. Esta es la evolución normativa, desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Penal del 63 hasta el Código Procesal Penal del 2004. Algo que quiero ya entrar en materia porque puede ganar la hora y no se trata de eso, es entender lo siguiente, fíjense. Hoy por hoy, creo yo, resulta siendo una tópica quizás trillada, ¿no? Hablar de qué sistema procesal hemos adoptado. Yo quiero que ustedes destaquen algo muy interesante, ¿no? Eh, Cuando queremos hablar de sistema procesal, miren, un sistema procesal, y nos va a ayudar mucho para entender la ley 32.130, ¿qué es un sistema procesal? Una idea básica, una idea basamental, una idea muy, muy ligera. Es la metodología de averiguación de la verdad. Un sistema procesal es la metodología, la forma en cómo averiguas la verdad. Parece una idea sencilla, una idea que no tendría mayor complejidad. Te pregunto cómo investigas, te pregunto quién investiga, te pregunto quién juzga, te pregunto qué sistema de valoración probatoria tienes y te diré qué sistema procesal es el que ostentas. Préstame tu constitución y te diré qué sistema procesal alojas, albergas en tus fauces constitucionales. Préstame tu constitución. Si usted toma entre sus manos la Carta Política y Jurídica de 1993, si usted revisa ese andamiaje constitucional, si usted revisa los dispositivos constitucionales, tome nota del artículo 43 de la Constitución, tome nota del artículo 44. En el artículo 43 no solamente está el tipo de Estado que tenemos, la forma de gobierno, sino hay un principio que enarbola, que caracteriza y que vuelve y le da la nota singular a nuestro sistema procesal. ¿Saben cuál es? La separación de poderes. Sí. Desde el espíritu de la ley de Montesquieu, cuando se pregonaba la separación de poderes, la división del poder, que hoy por hoy ya se entiende que no se trata de una división del poder antojadiza, de una división del poder sin vasos comunicantes. Se trata de una división del poder, pero que existen vasos comunicantes entre ellos. La división del poder, la separación de roles, es una nota característica y como diría la profesora española Teresa Armentadeu, la característica más importante del sistema acusatorio, la separación de roles.
es la nota diagramalmente importante, la más trascendente que caracteriza al sistema acusatorio. Recordamos aquí a mi colombroño, el profesor José Antonio Neira Flores, con mucho aprecio y respeto. Un sistema acusatorio contradictorio, un sistema acusatorio moderno. El profesor César San Martín Castro, miembro de la excelentísima Corte Suprema de la República del Perú, en su oportunidad enarboló dos principios, los principios más importantes que caracterizan a nuestro sistema procesal: el principio procesal de la contradicción y el principio procedimental de la oralidad, como las notas características más importantes que aloja nuestro sistema procesal penal. De tal manera que hablamos de un sistema procesal penal de corte acusatorio contradictorio, acusatorio moderno. No perdamos de vista, y como recordando aquí al profesor Jordi Nieva Fenol, profesor español, no es que ser del acusatorio es lo mejor, no es que ser del inquisitivo es lo peor. Estamos en un momento de etiquetas. Todos queremos ser del acusatorio. Todos los sistemas procesales pregonan el acusatorio, el sistema acusatorio contradictorio, el sistema acusatorio moderno. Nadie quiere ser del inquisitivo. En tiempos actuales, ser del inquisitivo significa ser excluido. Nos miran con timbre de inquisición, cuando en el fondo no es así. Fíjense, espacios académicos como estos permiten la reflexión y el entendimiento de lo que es un sistema procesal y de las notas características del sistema procesal. Si no, no vamos a comprender la investigación preparatoria. Porque claro, si yo quiero hablar, por ejemplo, de una característica del sistema acusatorio, si el sistema acusatorio no alojaba los recursos, miren, y no alojaba los recursos en la medida en que el sistema de valoración probatoria era de la íntima convicción, significaba que lo que pensaba el juzgador, lo que sentía el juzgador era su decisión. No había motivación. Claro, en el sistema acusatorio clásico no existía motivación de resoluciones judiciales. El sistema de valoración probatoria era la íntima convicción. No había recursos. Los recursos aparecen en el inquisitivo. La motivación aparece en el inquisitivo. El fiscal aparece en el inquisitivo. Entonces, ¿dónde está lo malo del inquisitivo? ¿Y dónde está lo extremadamente bueno del acusatorio? No hay que dejarnos llevar, diría la profesora Teresa Armentadeu. No hay un sistema procesal químicamente puro, aunque parezca trillada esta expresión. Lo que hemos hecho es una metamorfosis de sistemas procesales. Hemos extrapolado lo mejor de cada sistema procesal, pero con un afincamiento, afianzamiento, sobrevaloración de un sistema procesal sobre otro, sin ser un sistema mixto, pero hemos recogido características importantes de un sistema acusatorio. Muy bien. Pero ahora sí, vamos a entrar a conversar un poco sobre esta investigación preliminar. Eh, para esto me voy a apoyar en el articulado de la ley 32.130, ¿ok? Sin perjuicio de ir rememorando algunos aspectos que se mantienen incólumes, ¿eh? No porque haya una modificación en nuestro Código Procesal Penal a través de la ley 32.130, van a caerse bibliotecas enteras de doctrina procesal penal, de ese procesalismo científico. No. Fíjense, eh, la ley 32.130, que realiza una modificación enjundiosa, sustantiva, a la forma en cómo se veía la investigación del delito. ¿Ok? En principio, cuando hablamos nosotros del proceso penal, cuando hablamos en términos generales del proceso judicial,
Este va a estar presentado en etapas, en procedimientos, en momentos, en fases. ¿Por qué? Porque eso se entiende por proceso, como le dije, caminar hacia adelante, fases, momentos, etapas, hacia una finalidad. No de gratis vamos a repetir etapas, no, son etapas porque el proceso camina hacia adelante, porque son distintos momentos a través del cual discurre el ejercicio de la acción penal, por ejemplo, en el proceso penal. De tal manera que estas etapas, fases o procedimientos, no es que haga huelga a precisarlas, sino que lo voy a hacer para poder establecer nuestra conversación del día de hoy. Evidentemente, la investigación preparatoria es el primer momento, la primera fase, el primer procedimiento que compone el proceso penal. Y esta investigación preparatoria, sin duda alguna, no solamente va a contar con plazos, sino también con determinados funcionarios a quienes se les encarga la conducción, la dirección, el batuteo, se les encarga el control, se les encarga la realización de actos. Una etapa es un espacio temporoespacial, una etapa es un momento de un todo. Así que la investigación preparatoria es un momento de un todo llamado proceso penal. ¿Tiene plazo? Claro que sí. ¿Tiene funcionarios quienes van a realizar actividades? Claro que sí. ¿Existen sujetos procesales? Ineluctablemente. Entonces, si el proceso penal se compone por fases, etapas, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, dicho en otras palabras, el procedimiento de investigación preparatoria, el procedimiento intermedio, el procedimiento de juicio oral o de enjuiciamiento. Estas etapas, con notas características sui generis, con funcionarios a cargo. La tópica que nos converge al día de hoy, la investigación preparatoria. ¿Quién está a cargo de la investigación preparatoria? Evidentemente, la idea que podamos cavilar en este momento será que, claro, a quien se le encarga la realización de la investigación. Ojo, y aquí viene la modificación que ha existido en nuestro Código Procesal Penal a través de la Ley 32.130. Vamos a distinguir el conductor jurídico del conductor operativo. Vamos a distinguir quien tiene a cargo el batutaje legal, normativo, quien tiene que ser el contralor jurídico de los actos realizados por la policía, y lo vamos a ver en un momento, será el fiscal. Entonces, vamos a entrar en materia. La investigación preparatoria, y entendamos una idea, sin ser muy castizos en mis términos, sin buscar ponerle un perfume doctoral a mi discurso, tengamos una idea basamental, básica, rudimentaria, primitiva, mínima. La investigación preparatoria lo que busca es acopiamiento de elementos de cognición. No digo elementos de convicción, que no estoy de acuerdo con el legislador. Elementos de cognición, elementos de conocimiento que permiten al regentador del jus persequendi, que permiten al encargado de la investigación, al director jurídico de la investigación, tomar conocimiento y poder establecer qué sucedió, poder validar la denuncia presentada por el agraviado, por el perjudicado, por el ofendido. Entonces, la investigación preparatoria es una fase de acopiamiento de elementos de cognición, acopiamiento de información, colectamiento de datos. Eso es investigar.
al margen de algunas disquisiciones doctrinarias en torno a discriminar actos urgentes, actos inaplazables, de lo que era antes las diligencias preliminares, hoy llamada investigación preliminar, lo propiamente de la investigación preparatoria, lo cierto, concreto y real, sin mayores disquisiciones doctorales, es acopiar información para toma de decisiones. El proceso penal tiene que gerenciarse. ¿Por qué? Porque buscamos acopiar información para toma de decisiones. ¿Y quién toma la decisión? En principio, el agente fiscal, para poder establecer si dispone o no la formalización de la investigación preparatoria en el agente fiscal, para determinar si luego de la investigación preparatoria se decanta por un requerimiento acusatorio, se decanta por un requerimiento de sobreseimiento, se decanta por un requerimiento mixto. Acopio de información. Entonces, lo que hay que entender, lo que hay que comprender, evidentemente, es que la investigación preparatoria, fíjense, busca ello, acopiar información. Ahora, vamos a resaltar lo que nos trae esta ley 32.130 de manera muy somera. Miren, en principio, la intitulación que se le da, ¿cuál es esa intitulación? ¿Cuál es ese epígrafe que se le consigna a esta ley? ¿No? Y claro, para algunos no fue gratificante la dación de esta ley, eh, sino todo lo contrario. Hubo discrepancias en la nueva manera de ver al proceso penal, quién iba a regentar la investigación, todo ello, ¿no? Pero, en fin, esta ley, la 32.130, no hace sino establecer, fíjense, algunas modificaciones al Código Procesal Penal, y la denominación que se le da es decreto legislativo, obviamente, que modifique el decreto legislativo 957 para fortalecer la investigación del delito. Fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional de Perú y agilizar los procesos penales. Miren, veamos algo muy importante. ¿Qué sucede a través de esta ley? ¿Qué sucede? En principio, a través de la ley 32.130, se modifica el título preliminar del Código Procesal. Ustedes recordarán que los títulos preliminares alojan, por lo general, un alto contenido principialista, ¿no? Esto significa que en los títulos preliminares vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar un cúmulo de principios. Los principios, por lo general, cumplen determinadas funciones. Por un lado, una función creadora que permite la dación de nuevos dispositivos legales, que permite la creación de nuevas normas, tiene una función hermenéutica o de interpretación que no hace sino los principios ser pauta de interpretación, y es lo que enarbola, ¿no?, el artículo 10º del título preliminar del Código Procesal Penal, cuando señala meridianamente que los principios allí retratados no hacen sino ser pauta de interpretación de los demás dispositivos legales, de los 566 artículos del Código Procesal Penal. Entonces, función creadora, función hermenéutica y una última función de los principios, que es la función integradora. Integradora.
por la función integradora ante el vacío, ante la deficiencia, ante la laguna de la ley, los principios llenarán de contenido. ¿Ok? Muy bien. Allí radica la importancia y de allí emanan estas funciones que se le adosan a los principios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la ley 32.130 eh, modifica, modifica nuestro código procesal penal y específicamente modifica el título preliminar. El título preliminar. Y miren, eh, este artículo cuarto, el artículo cuarto del título preliminar del Código Procesal Penal. Algo interesante que nos parece aquí lo siguiente. El artículo cuarto del título preliminar tiene como nomen juris, como sumilla, como epígrafe, como intitulación, como título titular de la acción penal. Eh, no siempre hay que dejarnos llevar por las sumillas de los artículos de un código. ¿No? Eso me queda muy claro. La sumilla o el título o la intitulación que se le consigna a un artículo no le da contenido, por cierto. No. Tampoco lo particulariza. Lo referencia, una referencia. Por eso, a veces, dejarnos llevar por la sumilla o por los títulos de los artículos que se le consignan, no es del todo correcto, no es del todo conveniente, no es del todo adecuado. En fin, el artículo cuarto del título preliminar del Código Procesal Penal, que sufre modificaciones y queremos algunas anotaciones, se refiere al titular de la acción penal. Y aquí parte por lo siguiente, que me parece muy interesante. Acá se establece lo siguiente. Eh, tanto en la anterior redacción, ojo, desde la aparición del Código Procesal Penal, ¿no? El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal. Eso se mantiene tal cual con la redacción originaria del Código Procesal Penal de 2004, por si acaso. Sostener que el Ministerio Público ostente el titularato del ejercicio público, ojo, es el titular del ejercicio público de la acción penal, porque también hay ejercicio privado de la acción penal y lo tenemos afincado en el procedimiento especial por ejercicio privado de la acción penal. Delito contra el honor, delito contra la intimidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, este artículo cuarto del título preliminar del Código Procesal Penal alude al titular de la acción penal, entiéndase, el titular del ejercicio público de la acción penal. Y además, el que tiene la carga de la... Hablamos de una carga subjetiva de la prueba. Es decir, el fiscal tiene la carga subjetiva de la acusación. Él tiene que acreditar que una persona cometió un delito. La carga de la prueba, carga subjetiva. ¿Qué significa carga subjetiva? ¿Qué le corresponde probar? Se me ocurre. ¿Ustedes creen que el imputado tenga que probar algo? ¿O es que todo lo tiene que acreditar el fiscal? Fíjense que no se olvide lo siguiente. Tenemos tres tipos de hechos.
los hechos constitutivos del delito, los hechos extintivos y los hechos impeditivos. El fiscal solo tiene que probar los hechos constitutivos del delito. Nada más. Quien tendrá que acreditar hechos impeditivos o hechos extintivos será ¿quién? El imputado y su defensa. El fiscal solo aquello relacionado con los hechos constitutivos del delito. Esa es la carga subjetiva de la prueba. Y la carga objetiva, ¿quién pierde si no se prueba la hipótesis que cada sujeto procesal lleva a juicio? ¿Qué pasa si el fiscal no acredita lo que lleva en su teoría del caso? Pierde la acusación. Pierde la acusación. Y recuerden, ¿eh? Recuerden que el proceso penal yo lo comparo con un partido de fútbol. Pero un partido de fútbol en donde el fiscal es del equipo A, el imputado de su defensa es del equipo B. Pero curiosamente, el partido no se inicia 0-0, sino se inicia 1-0 a favor del imputado. ¿Y esto por qué? Por la presunción de inocencia. No es que si el fiscal resiste el partido, si la defensa resiste el partido, van a quedar empate. No. Si el fiscal solo resiste en el proceso penal y no realiza mayores actos, perdió el partido. Perdió por la presunción de inocencia. Simple y llanamente. Entonces, no se trata de una resistencia únicamente del fiscal. Y acá, en este artículo cuarto, ¿no?, que fue modificado con la ley 32.130 y otros artículos más que seguramente conversaremos, así nos lo trae. Entonces, este artículo cuarto también alude en su numeral 1 que el fiscal asume la conducción jurídica de la investigación. No hay que hacernos tantas complicaciones sobre ello. La conducción jurídica es tan sencillo como entender que el ropaje jurídico, la permisión legal, las características para la validez legal de los actos de investigación están a cargo del fiscal. El fiscal es el que está encargado de darle y explicarle a la policía cuáles son los alcances, qué es lo que se busca con el acto de investigación y cómo es que debe de realizarse ese acto de investigación para que tenga validez, ojo, validez legal. No se trata simplemente de establecer un conjunto de diligencias por parte del fiscal sin tener mayor reparo de la validez legal de los mismos. Me explico con un ejemplo. Imagínense que en el ámbito de la investigación de un delito contra el patrimonio, el fiscal necesita recabar el instrumento del delito. Y ese instrumento del delito se ha tomado conocimiento que está ubicado en un determinado domicilio, en una determinada vivienda. Y claro, el fiscal indicará pues que se requiere obtener ese instrumento. No dice más, la policía va al domicilio
ingresa al domicilio, registra el domicilio, obtiene el instrumento y se lo lleva al fiscal. Bueno, en términos generales, términos. Evidentemente, que si el fiscal tiene conocimiento que en un determinado ambiente, que en una determinada vivienda está el instrumento del delito, el cuerpo del delito, el objeto del delito, elementos materiales del delito, estamos fuera del supuesto de flagrancia delictiva, estamos fuera de actos urgentes, tendremos que solicitar la licencia judicial, la permisión judicial. Eso no le compete a la policía, eso le compete al fiscal como conductor jurídico de la investigación, de establecer la orientación legal, los pormenores jurídicos. No dejará libre albedrío de la policía que haga lo que considere, pues. ¿Esto siempre ha sucedido? Claro que sí. Pero hoy por hoy, ya que ha habido una disección de lo que viene a ser la investigación preliminar a cargo de la policía, que lo vamos a ver ahorita, y la conducción jurídica de la investigación a cargo del fiscal. Ahora, la conducción jurídica, el artículo 4, la conducción jurídica de la investigación implica la orientación legal. No hay que tener parsimonía en establecer en las disposiciones fiscales cuáles son las características jurídicas, cuáles son las características de legalidad que deben de tener los actos de investigación. Nada se sobreentiende. Claro, eh, si es la conducción jurídica, pues tenemos que precisar cómo se realiza el acto, ¿no? Vamos, si yo indico, eh, recíbase la declaración, recíbase la deposición de Juan Aguinaga Castro en calidad de testigo para que deponga respecto a, se precisan los pormenores, ¿no? En líneas generales, evidentemente. Pero la precisión que tengo que hacerle yo es el respeto, por ejemplo, del derecho de defensa, el contradictorio. ¿Qué implica? Que tenga que anoticiársele al imputado y su abogado defensor que se va a realizar, que se va a recabar tal declaración para que si considera bien participe o no. Es el fiscal el que debe darle esa característica, esa precisión jurídica, porque si no lo hace, si no notifica a la defensa, ¿qué pasaría? Evidentemente está violentando su derecho de defensa. A eso nos referimos. Ahora, la policía, evidentemente, a través de esos actos de investigación, pues, que orienta el fiscal, tendrá que recabar los elementos de prueba e indicio, ¿no? Ahora, se mantiene la objetividad. Acá se indica claramente que va a indagarse a través de la Policía Nacional de Perú los hechos constitutivos. Ahí está lo que le decía. Muy bien. Por tanto, este artículo cuarto modificado con la ley 32.130 es meridiano en establecer que el fiscal conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional del Perú. Y algo que nos parece gravitante es lo siguiente, la que aparece en el numeral 3 del artículo 4. La investigación que practica la Policía Nacional de Perú con la conducción jurídica del Ministerio Público no tiene carácter jurisdiccional. Eso quizás en su oportunidad fue debatido, no hay mayor complejidad. Sabemos eso. Sabemos que los actos de investigación, mira el 325 también Código Procesal Penal, no son carácter jurisdiccional, son prejurisdiccionales. Muy bien. Algo que nos llama la atención y creo yo que es lo que le dota de la característica importante es
La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del oído a la música. ¿Quién tiene a cargo la investigación preliminar del delito? La Policía Nacional, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. Miren, ¿esto qué implica? Implica irnos al artículo 61 del Código Procesal Penal, que vamos a encontrar las funciones y atribuciones del fiscal del Ministerio Público. Nuevamente, en el artículo 61, numeral 2, se sostiene: conduce jurídicamente la investigación preparatoria. Aquí viene el tema interesante, que es en cuanto a la emisión de la disposición. Dispone de inmediato, en caso de delito flagrante o de existir detenido, el inicio de la investigación preliminar y en el término no mayor de 24 horas, en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, feminicidio y criminalidad organizada, emitir la disposición correspondiente. Cuando no hay detenido, ¿no?, dentro de las 48 horas, no más de 48 horas, se emite la disposición fiscal para que la policía inicie la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el fiscal tiene conocimiento de un hecho delictivo en donde existe una persona detenida en flagrancia delictiva, tiene que emitir su disposición en el término no mayor de 24 horas. Claro, tenemos nosotros que establecer que en delito de tráfico ilícito de drogas, sicariato, feminicidio, se emiten dentro de las 24 horas. Entonces, si hablamos de una persona detenida, inmediatamente el fiscal emita su disposición de inicio. ¿Y qué va a disponer ahí? Que la Policía Nacional de Perú se encargue de la investigación preliminar. El fiscal dispone el inicio de la investigación preliminar y establece que la policía se hace cargo, claro, por mandato legal, de la investigación preliminar. Y en esa disposición va a tener que establecer qué es lo que se busca a través de los actos de investigación. Tiene que establecer las características, las formalidades de ese acto de investigación que va a realizar a cargo de la Policía Nacional de Perú, para que tengan validez. ¿Ok? Entonces, cuando hay una persona detenida en flagrancia delictiva, cuando hay un detenido, el fiscal inmediatamente emite su disposición de inicio de la investigación preliminar y encarga a la policía de la realización de la investigación preliminar, precisando los actos de investigación. Y esta disposición tiene que notificarse al detenido, a su abogado, evidentemente. Si son delitos de terrorismo, secuestro, extorsión, feminicidio, criminalidad organizada, y no hay detenido, dentro de las 24 horas. Y en los demás casos, que no hay flagrancia, no hay detenido, dentro de las 48 horas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ustedes saben, y ojo que esto no es que sea reciente, yo quiero que quede claro, sino que ya desde que apareció el código, y esta es una postura que hemos tenido, señores, siempre, nos ha costado mucho, en verdad, desde que apareció el código, establecer, ¿no? Establecer. ¿Qué cosa? Que cuando la policía tiene conocimiento, cuando la policía tiene conocimiento de un delito, inmediatamente tiene que ponerle en conocimiento del fiscal. Esto ha sido desde que apareció el código en el año 2004. Siempre ha sido así, créanme. Yo recuerdo mucho cuando se capacitaba la policía y algunos colegas fiscales, y lo digo con mucho respeto, se resistían a que la Policía Nacional del Perú les comunique en el turno fiscal denuncias sin detenido. De verdad, yo luchaba contra eso.
y el tiempo nos da la razón. Ahora, toda denuncia que se pone en conocimiento de la dependencia policial sin detenido se comunica al fiscal de turno. Ya previno y él tiene que dar dentro de las 48 horas. Ya emite su disposición fiscal de inicio de la investigación preliminar, le encarga a la policía de la reacción de diligencias y establece el batutaje jurídico legal de los actos de investigación a realizar por la policía. Siempre ha tenido que ser así. Siempre. Pero bueno, ha tenido que pasar más de una década, para que pueda realizarse conforme a lo que se buscaba. ¿Qué más? Miren que este artículo 65, que también sufre modificación, se establece claramente, ¿no?, que el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, dispone que la Policía Nacional de Perú realice la investigación del, preliminar o la diligencia militar. Claro. Y el fiscal no investiga. Ojo. Y si vamos a llamarlo de otra manera, el fiscal investiga a través de la policía. ¿Ya? Hay que hablarlo así. El fiscal investiga a través de la policía. Yo no estoy de acuerdo, y lo digo con mucho respeto, en realizar una interpretación de esta ley a partir de protocolos o reglamentos, ¿no? La ley 30.130 es muy clara. El fiscal ya no investiga, investiga a través de la policía. ¿Ok? Claro, que esto resulta siendo una labor titánica porque hay que emitir la disposición, hay que remitir los actuados a la policía, hay que batutear todas las diligencias, hay que batutear los actos de investigación, tiene que, entonces, créanme, no es como tener la investigación en su despacho y usted lo controla, no, la investigación ya salió, está en la policía y hay que estar monitoreando, controlando, verificando plazos. Los escritos llegan a la fiscalía tiene que proveerlo, tiene que remitirle a la policía, y de verdad, realmente, es como alejar de su esfera del fiscal la investigación y tenerla en la policía. No es que esté mal, sino que demanda más trabajo. Es diferente controlar algo que está dentro de su casa a controlar lo que está afuera. En verdad, no es que sea errado, sino que genera más trabajo, ¿no? Y obviamente la delincuencia, pues, necesita actuaciones inmediatas, rápidas. Bien. Eh, en puridad, en puridad, esta ley 30.130 nos trae sus aspectos, ¿no?, muy interesantes. Eh, yo creo que hoy por hoy, ¿no?, si queremos hacer un balance, eh, yo creo que puede mejorar, sobre todo aspectos de notificaciones, que hace la policía, desarraigar o una suerte de desaprendizaje, ¿no? Desaprender que a veces la policía considera que no debe notificarle a la defensa de determinados actos de investigación. O sea, volver a aprender o desaprender viejas prácticas policivas es un poco complejo, créanme. Yo le digo esto porque finalmente quien va a acudir a los estrados judiciales frente a una tutela de derechos es el fiscal, es el fiscal. O sea, hay que entenderlo así. Yo no estoy renegándola. Lo que reniego es la operancia. O sea, ¿hasta qué punto podemos tener ese control? Fíjense. El fiscal, cuando tenía la investigación en su despacho, él investigaba, él controlaba, él escuchaba, él reprogramaba, claro, pero ahora ya no lo tienes tú. La tienes a kilómetros en una comisaría, en una unidad especializada. No te contesta el teléfono del policía porque está de franco. En verdad, o te llaman ahora que no estás en el despacho. Yo creo que podemos mejorarla, podemos mejorarla, sobre todo para tener un buen producto, un buen resultado.
En términos generales, esa es sobre la investigación que conversaba. Ahora un poco sobre la etapa intermedia. Mire, eh, acá formulo una pregunta retórica que la voy a contestar yo mismo. Miren, ¿qué sucede? Vamos, a la pregunta, ¿cuál es la etapa más importante del proceso? Miren que es una pregunta provocativa, provocativa. ¿Cuál es la etapa más importante del proceso penal? Es una pregunta provocativa acerca ya de 20 años más desde que se apareció el Código Procesal Penal. Miren, eh, definitivamente que el Código Procesal Penal, el legislador no tuvo la mejor idea que establecer que es el juicio oral. Pero hoy ya se ha demostrado que no necesariamente es el juicio. Una pésima o mala investigación no hace sino evidenciar la declive, el padecimiento, el fenecimiento del caso en etapa intermedia. Una buena investigación, un acopio significativo de actos de investigación, no hace sino ¿qué cosa? Establecer que una buena investigación nos permite a nosotros que a la postre tengamos una robusta etapa intermedia y un victoriado juicio oral. Esto quiere decir que si investigamos bien, esto quiere decir que si acopiamos elementos de convicción, esto quiere decir que si el fiscal hace bien su trabajo, no tendrá problema alguno. Uno, en decidir no formalizar la investigación preparatoria, luego de haber terminada la investigación preliminar a cargo de la policía bajo el batutaje legal del fiscal, ¿no? Dirá, no formalizo la investigación preparatoria, cierro el expediente fiscal, lo archivo. O lo contrario, formalizo la investigación preparatoria, formulo requerimiento de acusación directa, acudo vía proceso inmediato, pero claro, se entiende que ha habido un acopio de actos de investigación de manera responsable. Imaginémonos que hay un acopio de elementos de convicción adecuado en la investigación preparatoria. El fiscal concluye la investigación preparatoria y va a decidir, ¿cierto? ¿Se acusa o sobreseye? Esa acusación, ese sobreseimiento o ese requerimiento mixto es controlado en esta etapa intermedia, usted lo sabe bien. Y en esta etapa intermedia, lo que se busca es establecer que el fiscal realmente acuda con un estándar de conocimiento de probabilidad prevalente o prevaleciente. Dicho de una manera sencilla, yo no puedo irme con la misma cantidad de información que tuve para formalizar la investigación preparatoria. Es inaudito. Yo no puedo ir vía acusación fiscal o edificar mi acusación con la misma información con la que formalicé la investigación preparatoria, lo que significa que nada, en lo absoluto, acopié la investigación preparatoria. Eso no es de recibo, porque, porque lo que se busca es la probabilidad prevaleciente, la probabilidad prevalente de acuerdo a de conformidad al acuerdo plenario 7 de 2023. No voy a ir con lo mismo, pues. Claro, que en caso de duda, pasamos a juicio oral. Eso queda claro. Y hay una casación de Cacuña Peralta, ¿no? Si no me equivoco, la 726-2016, creo que es, la libertad, en donde ante la duda en etapa intermedia pasa a juicio, la duda en juicio, absolución. Y la duda en etapa intermedia, ¿quién le favorece? Hay que decirlo así. No es que el fiscal tenga un interés, ojo, sino que la duda le favorece al fiscal. ¿Por qué? Porque su caso pasa a juicio.
su caso pasa. Entonces, dando algunas ideas finales. La etapa intermedia es una etapa expurgatoria, es una etapa purificatoria, es una etapa de decantamiento, es una etapa que busca sanear el proceso y que solamente aquellos casos con una virtualidad de éxito pasen. ¿Y a qué se refiere? Que tengamos esa probabilidad prevaleciente. ¿Qué significa en términos llanos, en términos sencillos, en términos básicos, en términos rudimentarios? Que los elementos de cargo sean mayores que los elementos de descargo. Eso es una probable aritmética básica. Quizás eh, sea pernicioso el entender que lo que buscamos es establecer que exista mayores elementos de cargo que descargo, sí, pero es en etapa intermedia. Y en esta etapa intermedia es lo que estamos buscando, que el caso tenga esa virtualidad, que haya caso. Ahora, en la etapa intermedia, no solamente vamos a tener que ver ello, sino establecer la presencia de medios probatorios pertinentes, conducentes, útiles, legales, constitucionales, verosímiles. Porque es en la etapa intermedia donde se ofrecen los medios de prueba, en principio, en puridad. De tal manera que, si vamos a ofrecer medios de prueba, lo hacemos en etapa intermedia. Pero no cualquier medio de prueba. Medios de prueba pertinentes, conducentes, útiles, legales, etc. Tenemos ahí el acuerdo plenario 7/2023 de la Corte Suprema. Claramente se estatuye, claramente se establece eh, estas características intrínsecas de la prueba, de los medios de prueba para ofrecerlos. Y fíjense el rol que tiene el juez en la investigación, en la etapa intermedia, ¿no? Un juez, no un convidado de piedra, sino un juez que lo que va a hacer es controlar realmente que los medios de prueba ofrecidos cumplan con estos requisitos y además que se verifique si este caso merece pasar a juicio. No hay que temblarle la mano, por más delito contra la libertad sexual que sea, por más delito contra la vida, el cuerpo y la salud que sea, por más conmoción social que exista, es un juez garante, es un juez contralor. Si no, vamos a tiborrar. Lo que Aroca pensaba, el 10% de casos llegan a juicio, tenemos casi el 90% de casos que llegan a juicio. Y eso no es sino hacer ver la ineficacia que pudo haber tenido la etapa intermedia. Pero hoy por hoy, creo yo que se está mejorando mucho, y esperemos que esto continúe así, que esto continúe así. Entonces, para terminar y recapitulando la idea, el proceso penal está compuesto por etapas, por fases, por procedimientos. La investigación preparatoria es una etapa, es un procedimiento a través del cual el fiscal, como conductor jurídico de la investigación, dispone que el acopio de actos de investigación, ojo, dentro de la investigación preparatoria vamos a encontrar la investigación preliminar a cargo de la Policía Nacional de Perú a partir de la ley 30.130. Sin perjuicio de ello, la policía también puede continuar con la investigación preparatoria. Es decir, ellos apoyarán también la investigación preparatoria si el fiscal lo considera. ¿Qué quiere decir? La investigación preliminar está a cargo de la policía, la investigación preparatoria está a cargo del fiscal. Y si es que el fiscal considera, los invita a la fiesta, los invita para que participen en la investigación preparatoria, pero cuando no, no. Solo la preliminar, no la preparatoria. Mucho cuidado. La preparatoria sigue siendo. Y esto tiene una sencilla razón. Ya el acopio de actos de investigación urgentes e inaplazables estuvieron a cargo de la investigación preliminar por parte de la policía. La investigación preparatoria ya es del fiscal, ya viene el pulimiento, ya estamos con indicios reveladores, ya no solamente la sospecha inicial.
Ok. Y la etapa intermedia, ¿qué duda cabe? La etapa de saneamiento, la etapa de purificación, la etapa de decantamiento, la etapa donde el fiscal establecerá si acusa sobre sí y el juez de la investigación preparatoria, férreamente, como director de la audiencia, establecerá si hay mérito para que pase a juicio. Si no, dispondrá el sobreseimiento de juicio. Si no, validará o declarará fundado algún mecanismo o medio técnico de defensa o algún sobreseimiento de parte. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario sobre el particular. Hemos hablado un poco de etapa intermedia, un poco de etapa intermedia, un poco de investigación preparatoria. En la próxima clase hablaremos también un poco de juzgamiento, de determinación judicial de la pena. Si tienen alguna reflexión, alguna idea final, encantado de la vida en estos minutos para poder interactuar si ustedes así lo tienen a bien. Sí, muchas gracias, doctor José Antonio, por su participación de hoy. Doctores, ¿alguna pregunta, algún comentario para el docente o para la sesión de hoy? Doctor José, si no hay más preguntas, entonces daremos por culminar la sesión de hoy. Con usted nos vemos este miércoles, pasado mañana. Listo. Así El es. miércoles nos Doctor, vemos. Un fuerte sí, abrazo. muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Igualmente. Bueno, chao a ustedes.